los bendiga. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde el mundo está en caos, pero creemos profundamente en el poder de la adoración, en el poder de buscar a Dios en todo tiempo. Entonces los invitamos a compartir con nosotros como familia en este tiempo y a adorar a Dios junto con nosotros.
estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sana mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, leemos lo siguiente, a partir del versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y
vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? En la palabra que estudiamos hoy, vemos la vida de un hombre que había tenido un llamado por parte de Dios para un tiempo muy difícil. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había apartado de la adoración a Dios y habían estado rindiendo adoración a imágenes de dioses que ellos mismos habían inventado, o que la relación con mujeres de otros países, con hombres de otros países, habían traído costumbres de ellos y empezaron a adorar a esos dioses, lo cual encendió la ira de Jehová. Para ese tiempo fue llamado Elías, para un tiempo muy difícil. Y a pesar de que Elías recibió el favor de Dios a través del llamado que el Señor le hizo para este tiempo difícil, donde tuvo el respaldo de Dios en milagros grandes, ustedes han leído, y si miramos allí con tiempo en casa, los capítulos anteriores, entre el capítulo 17, 18 y 19, vemos cómo el Señor respaldó a Elías una y otra vez con milagros poderosos. La multiplicación del agua, del aceite y de la harina en casa de la viuda, la resurrección de su hijo, del hijo de la viuda. La lluvia cesó por 3 años y solamente por palabra de Elías la lluvia volvería. Ese fue el respaldo que Dios le dio a su siervo, porque la misión era muy delicada: derrotar a los profetas de esos dioses que eran Baal y Ásera, que eran los dioses para ellos en ese entonces, eran los dioses del sol y de la luna, pero también tenían una connotación sexual. También cuando rendían adoración a esas imágenes venía una cuestión de sexualidad, de idolatría a la pornografía, a la sexualidad. Y por supuesto todo esto desagradó a Dios en gran manera. Pero a pesar de que el Señor respaldó a Elías y derrotó a esos 850 profetas, y bajo el poder de Dios acabó con todos ellos, los destruyó sus altares, destruyó el holocausto que ellos habían ofrecido a Dios, a pesar de eso dice que él huyó. Y en estos versículos que leíamos del 7 en adelante, vemos cómo Elías quiso morir. Él se fue y camino para el monte Horeb, buscando la presencia del Señor, o más bien huyendo de la presencia del Señor, dice que quiso morirse. Y el ángel del Señor tuvo que intervenir 2 veces. En ese versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová tuvo que alimentarlo de nuevo y tuvo que animarlo y darle fuerzas. Vuelve y recobra fuerzas tras la palabra del ángel, se duerme otra vez y el ángel tiene que volver a intervenir. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, vemos que Elías era un hombre como usted y como yo, sujeto a las mismas pasiones, a las mismas debilidades, al mismo temor. Y en esta época a muchos los ha invadido el temor. No solamente el temor del contagio, sino el temor del futuro, el temor de qué irá a pasar con la economía, de qué pasará con mis ingresos, de qué pasará con mis familiares que se encuentran lejos. Y por supuesto que es entendible que nos preocupemos por todas estas circunstancias que están por fuera de nuestro control. Pero el llamado de Dios para usted y para mí, así como lo hizo con el profeta Elías, cuando le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Sal de tu cueva. Esa cueva en la que Elías había llegado no fue por la prudencia que usted y yo estamos ejerciendo hoy. En el libro de los Proverbios dice que el sabio ve el peligro y se aparta de él. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo hoy, en este tiempo en que estamos cuidándonos en nuestras casas,
para no salir a ser contagiados o a contagiar a otros, y eso es sabio. Pero a nosotros no nos mueve el terror y el miedo que movieron al profeta Elías en ese momento. Así que la palabra que Dios tiene para usted y para mí en este día es: sal de la cueva y no te escondas, sino refúgiate. La palabra de Dios nos habla de refugiarnos en Él. Está bien que de pronto por un tiempo tendremos que recogernos y estar en abstenernos de ciertas cosas del día a día, aún de trabajar, pero es un llamado que el Señor nos hace a refugiarnos en Él. Dese cuenta que en los versículos del 11 adelante nos habla de un viento fuerte, nos habla de un terremoto y nos habla de varias cosas en las cuales no estaba Jehová. Yo creo que el profeta Elías, tratando, a pesar de estar tan lejos y estar escondido allá dentro de esa cueva y no escuchar la voz de Dios, él estaba buscándole en el fondo de su corazón. Y dice que finalmente, después de que vinieron ese terremoto y ese fuego y esas cosas fuertes, ese viento fuerte y recio, dice que vino un silbido apacible. Y en el silbo apacible Elías reconoció la voz de Dios, y cuando fue cuando trajo paz a su corazón y se decidió a salir de eso, porque ahí en los versículos siguientes vemos que Elías tenía un llamado, que su tarea no había terminado. Él era llamado a nombrar a los siguientes reyes que honrarían de verdad a Dios, y también hacer el llamado a Eliseo, quien iba a ser su sucesor. Así que hay mucho por hacer, mi hermano. Usted y yo, que estamos hoy en día en esta circunstancia adversa, preocupante de pronto un poco, el llamado que el Señor nos hace hoy es a salir de esa cueva y no a escondernos, sino a refugiarnos en Él. Es muy lindo cuando podemos ver realmente cómo Elías pudo reaccionar después de que fue alimentado. El mismo ángel de Dios llevó ese alimento a esa cueva, y es lo que está pasando con nosotros. Estamos siendo alimentados a través de la palabra y necesitamos llenarnos de ella, porque largo camino nos resta. Y algo que ha sido el mensaje anterior, leyendo el primer versículo, dice que Jezabel envió un mensaje, y yo pienso que ahorita pues nos hemos bombardeado de tantos mensajes que atemorizan y que de pronto en momentos dados nos llenan de pánico. Y leía inclusive que es más peligroso el pánico que inclusive el coronavirus, y es una verdad, porque el pánico nos hace escondernos, como tal vez Elías estaba escondido en esa cueva. Pero lo más importante aquí es saber que Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo Dios, y está para llegar y para otra vez llenarnos con su palabra. Su palabra será el alimento que nos sostendrá, y esa palabra es la que encontramos refugio y en la cual hallamos descanso. Así que por medio de este altar que hoy hacemos como familia, queremos a ti poderte invitar y a participar. Un tiempo diferente estamos viviendo, y mira qué lindo, porque a veces en las ocupaciones olvidamos estos tiempos tan hermosos como familia de buscar a Dios, y Dios dice que el que toca la puerta le abrirá, y es un tiempo más de búsqueda, debe ser siempre, pero este tiempo estamos todos buscando más de Dios. Y qué lindo que podamos ser alimentados, porque el largo camino nos resta. Hay un reto para todos después de que salgamos de este tiempo, y creo que vamos a estar muy alimentados para llegar a ese monte de Dios. Qué hermoso el camino que nos resta, porque sabemos que en este tiempo de refugio Dios nos sustentará, y nosotros podremos llevar esa palabra que también muchos necesitan hoy escuchar, porque muchos están atemorizados, ¿verdad? Es un tiempo de refugio, pero en un refugio con Dios. Así que agradecemos a ustedes porque han hecho parte de este altar familiar, y queremos seguir llevando esa palabra que va a recobrar vida en nuestro corazón y que va a hacer la diferencia en este tiempo. Así que Dios me les bendiga. No sé si Sofía y Nate quieren aportar algo a esta palabra. Pues a mí me pareció muy bonito la parte en que decía que después del fuego hubo un silencio, y que Elías, no sé si en la versión que las tengan ustedes, dice que reconoció esa voz, y eso me marca mucho porque nos deja saber que estos tiempos que tenemos bastante tiempo en nuestras manos, es pedirle a Dios que podamos ser diligentes con ese tiempo que Él nos da. Esto no es una coincidencia, esto no pasó de la noche a la mañana. Dios no permite nada sin que se le salga de las manos. Entonces yo creo que Él ya tenía todo esto escrito,
y es pedirle que en serio seamos diligentes con este tiempo que nos has dado. Y como Elías pudo reconocer la voz de Dios, que así sea también con nosotros, que podamos conocer tanto a Dios, que sabemos cuando Dios nos está hablando en estos momentos, y también para traer aliento a todos los demás, porque todo esto trae caos, trae miedo, trae frustración, ansiedad, todas esas cosas terribles, pero que en serio nosotros podamos ser ese canal de bendición y de paz para otras personas también. Así es. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, Señor. Porque puede que haya 1000 razones allá afuera para tener miedo, Señor, para quejarnos, para, Señor, solo olvidar quién eres tú, Señor. Pero eso no va a pasar porque creemos en ti, Padre. Creemos en el Dios en el que servimos, Señor. Sabemos quién eres tú. Y hoy, Señor, te damos gracias por las 1000 cosas más, Señor, que hay por agradecer, Señor. Por estar juntos como familia, Señor, por tenernos el uno al otro, Señor. Por poder hablarte, por poder buscarte, aún en estos tiempos tan difíciles. Por poder adorarte, Padre, por la provisión que tú haces a nuestras vidas, Señor. No solo de cosas físicas, Señor, sino de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que este es un tiempo, Señor, donde tú estás haciendo algo nuevo, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder ser receptivos, Señor, a poder escuchar, Padre, todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú nos quieras decir, Señor. Que en este tiempo, Señor, tú puedas ir renovando cada área de nuestra vida, Señor, que nuestras convicciones, Señor, sean reales en este tiempo, Señor. Y que podamos, Señor, adorarte no por lo que creamos, Señor, que esté pasando afuera, Señor, no negando nuestros sentimientos, Señor, sino declarando quién eres tú, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú estás en cada hogar, Señor, en cada hogar de las personas que está viendo, Señor, esto en este momento. Te pido que tu presencia, Señor, esté llenando ese lugar, Señor, que seas tú, Señor, derramando de tu amor, Señor, de tu paz, Señor, y que seas tú, Señor, mostrándonos qué estás queriendo hacer en este tiempo, Señor, y que podamos tener paz en medio de todo esto, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Recuerde, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, en el versículo 15, el Señor nuevamente le dice a Elías: ve y vuelve por tu camino. Es decir, había una tarea por terminar. Y usted y yo, mi hermano, hoy tenemos una tarea importante que el Señor nos ha delegado. Y tenemos su respaldo y tenemos su favor. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos herramientas muy poderosas. Una de ellas y la más importante es la palabra de Dios, y la otra, los medios. Actualmente las redes sociales mueven todo. Hoy la gente está en su casa con todo el tiempo del mundo. Aproveche, sea diligente, envíe esa píldora, esa palabra de Dios, esa palabra de aliento a personas que usted sabe que no conocen de Dios, y a personas que de pronto usted también sabe que conocen de Dios, pero que este tiempo los ha llenado de temor y de terror, y de pronto se han alejado de la búsqueda de Dios y están escondidos en una cueva. Pero hoy Dios nos invita a todos a refugiarnos en Él. Les amamos, les bendecimos. Les damos gracias por estar con nosotros y quedamos hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye, los Bye. extrañamos. Extrañamos